Tensiones residuales. Las tensiones residuales de la soldadura se generan en una estructura como consecuencia de las deformaciones plásticas locales introducidas por un gradiente de temperatura local consistente en un rápido calentamiento y su posterior fase de enfriamiento. Durante el proceso de soldeo, la zona de soldadura es calentada bruscamente en comparación con la zona que la rodea y que se funde localmente. El material que se expande como resultado de ser calentado, la expansión es restringida por la zona más fría de alrededor, que da lugar a tensiones térmicas. Las tensiones térmicas superan en parte el límite del elástico, el cual disminuye a temperaturas elevadas. Consecuentemente, la zona de soldadura es prácticamente comprimida. Tras el enfriamiento, en la zona de soldadura se generan tensiones residuales de tracción cuyo valor es el orden del límite de fluencia del material, mientras que las zonas circundantes están sujetas a tensiones residuales de compresión para mantener el autoequilibrio. Distorsión. La distorsión se presenta en cualquier proceso que adicione calor a un material determinado y en especial en los procesos de soldadura. Es una consecuencia inherente de los mismos. Los procesos de soldadura por arco eléctrico, que son los que atañen a estos artículos, adicionan grandes cantidades de calor en el proceso de unión de materiales. Este calor o energía adicionada interactúa con la estructura del material realizado, cambiando tanto químicos como físicos. Como se puede observar en la imagen inferior derecha, tipos de distorsión en plano. Como se puede observar, la distorsión transversal, la distorsión longitudinal, la distorsión rotacional. Estas tres son tipos de distorsiones en plano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Arturo Calvillo Mora y yo le daré continuidad al tema de la distorsión en la soldadura. Bien, pues la distorsión ocurre debido a las leyes de dilatación y contracción que ocurren con diferentes intensidades en cada material, debido a conceptos como lo son los coeficientes de expansión térmica, el módulo de elasticidad, el esfuerzo de excedencia, entre otros. Estos fenómenos en la práctica son imposibles de evitar, pero con el conocimiento de los principios que la generan, la distorsión se puede mitigar significativamente. Esto quiere decir que siempre va a haber una distorsión debido a la expansión térmica que genera el calentamiento del material con el electrodo o el tipo de soldadura que se aplique. Esto se puede mitigar significativamente tanto con la práctica como con algún otro tipo de soldadura. Un soldador experimentado tiende a tener menos distorsión en la soldadura que un soldador más joven. Esto debido a su experiencia, ya que ya tiene las bases y conocimientos para saber qué tiempo se tiene que manejar la soldadura en el material. Defectos en la soldadura. Es una interrupción que se puede representar en el metal de soldadura y obligatoriamente se deben reparar, es decir, un defecto puede generar un accidente o una ruptura del material de soldadura. Por eso los códigos y normas no aceptan defectos. La labor de un soldador no solamente es realizar la unión de metales, sino hacer todo lo posible para que esta unión se realice de la mejor manera y que los cordones de soldadura no presenten discontinuidad y defectos. La labor de los cirujanos metalúrgicos, es decir, los soldadores, es realizar la unión de soldaduras de calidad. Para ello deben saber qué es un defecto
¿Y qué es una discontinuidad? Bien, en las imágenes se representan. La primera se puede ver una soldadura de unos tubos mal hecha, que en el término común se les dice cacahuates, o bien son cordones mal hechos. Pues aquí tenemos las causas de los defectos. Ya vienen siendo, estas causas vienen siendo por desviación del arco, un amperaje demasiado alto, un arco demasiado largo, un electrodo defectuoso o una técnica inadecuada, que es como una soldadura mal hecha. Aquí también tenemos los defectos que ya serían físicos a la hora de la vista. Esta sería una buena soldadura al principio. También tenemos una con fisuras, una con porosidad, con socavón, una con inclusión de escoria, una con salpicaduras, que esto es está muy caliente y empieza a brotar el arco, empieza a brotar el electrodo y ya empieza a manchar lo que sería el trabajo. Una fusión incompleta, ya que el trabajo pues, no se realiza de la manera adecuada y no se termina. Una penetración incompleta y una sobremonta. Aquí tenemos el ejemplo de una soldadura. Aquí están los dos materiales y ahí se pueden ver varios defectos. Uno porosidad, otra inclusión con impurezas, grita en pie de la soldadura, grita en la raíz de la soldadura, penetración incompleta y falta de infusión. Bueno, mi nombre es Luis Eric Sánchez y les hablaré sobre la inspección de soldadura y sus mismos métodos de inspección. Una inspección de soldadura es necesaria para evaluar un trabajo que hemos realizado y poder verificar que cuenta con la calidad necesaria para darlo por validado. Así podemos definir la inspección de soldadura como un proceso que consiste en verificar, examinar e informar sobre un trabajo de soldadura, teniendo en cuenta unas normas y códigos que rigen este tipo de inspección. Durante la inspección de soldadura es fundamental que el profesional encargado de las pruebas tenga un amplio conocimiento y experiencia en el campo de soldadura. Debe estar altamente calificado para analizar los diferentes dibujos de soldadura, distinguir entre los diseños de juntas soldadas, realizar pruebas destructivas y no destructivas, conocer la elaboración de los procedimientos de la soldadura, interpretar los símbolos de soldadura, conocer e interpretar las exigencias de código y normas usadas en la soldadura. Como ya lo mencionamos, esta se divide en dos partes, que serían los ensayos destructivos y los no destructivos. En los ensayos destructivos, las pruebas destructivas pueden dejar al descubierto errores de la soldadura. Se realizan de diferentes maneras y ensayos con la intención de evaluar los procedimientos de soldadura y para el control de calidad de los cordones de soldadura y los metales base. Todo debe de ser verificado para asegurar la calidad del conjunto. En una prueba destructiva, la pieza de prueba o la muestra se destruye en la mayoría de los casos por fractura. Después de las pruebas destructivas, la muestra ya no es aplicable de un uso posterior. Algunas de las pruebas que se realizan en los ensayos son las pruebas de doblez. Se aplica el cordón de soldadura para analizar su comportamiento con otros materiales que se le fijarán. Las pruebas de impacto, que determinan la resistencia del cordón mediante un impacto. La prueba de tracción, que ayuda a revelar algunas propiedades en el material de la resistencia a la deformación. La curva de tensión, la resistencia a la tracción, la deformación por fractura y el módulo de Young. Ensayos no destructivos, esto sería la otra parte. Se denomina ensayo no destructivo a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere permanentemente las propiedades mecánicas, físicas, dimensionales o químicas del material. La finalidad es detectar discontinuidades superficiales e internas en todo el conjunto. Los ensayos no destructivos suelen ser más económicos, ya que no implican la destrucción de la pieza y el daño causado es imperceptible o nulo. Esta prueba también está verificada de homogeneidad, continuidad del material analizado. Algunos de los métodos en los ensayos no destructivos son
la inspección visual de soldadura, que se realiza desde la recepción de los materiales y su fin es asegurar la calidad de las uniones, es una de las más empleadas. Los líquidos penetrantes se basa en capilaridad, se aplica un líquido con buenas características de penetración y a continuación se aplica un líquido absorbente, también llamado revelador, de diferente color, el cual absorberá el líquido que ya haya penetrado, revelando las fallas superficiales. Las partículas magnéticas. Si un material presenta alguna discontinuidad en su superficie, esta actuará formando polos magnéticos, atrayendo cualquier material magnético, ferromagnético que esté cercano a la misma. Son utilizados pequeños trozos o diminutas partículas magnéticas, las cuales revelarán la presencia y discontinuidades superficiales o subsuperficiales en el metal. La prueba de ultrasonido. Con la propagación de ondas sonoras a través del material, un sensor convierte los pulsos eléctricos en pequeños movimientos o vibraciones. Estas vibraciones se propagan a través del material y cuando su camino se interrumpe por una interfaz, ocurre un cambio que es detectado y registrado a través de un monitor. Y por último sería la radiografía. Las anomalías provocan contrastes de temperatura en la superficie en los materiales. Podemos detectarlos captando la radiación infrarroja que emiten por medio de una cámara termográfica. Ahora yo les voy a exponer la diapositiva número 9. Espero se me escuche bien. A mí me tocó exponer lo que es prueba de soldaduras. Nosotros investigamos y las principales o las más importantes de este tipo serían 5 que tenemos aquí, que será la prueba de ultrasonido, prueba radiográfica, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, inspecciones y inspección visual. Ahí vemos sus siglas que tenemos que las representan, como puede ser prueba de ultrasonido. Prueba de ultrasonido es UT, prueba radiográfica es RT y líquidos penetrantes PT, inspección visual BT. Bueno, comenzando explicando lo que es prueba de ultrasonidos. Esto se basa en la transmisión de ondas sonoras a través del material. Esta detecta los movimientos, ya sean vibraciones, algunas contracciones, algo que no lo puede percibir el oído del humano. En este movimiento o vibraciones se conducen a través del material y si este es interrumpido sucede una refracción o distorsión. Esta interrupción sucede en un cambio de intensidad, dirección y ángulo de propagación. El UT, o mejor conocido como prueba de ultrasonido, detecta entonces y registra a través de un monitor especializado. Este en sí es una de las más importantes, ya que pues por el que puede percibir las cosas, las pruebas, ya que puede percibirlas, porque no están hechas como para que el humano las escuche o las vea. Prueba radiográfica, utilizada para señalar la capacidad de penetración, así como en los rayos X y a los rayos gamma. Entre algún cambio interno dentro de un material podemos determinar con esta prueba, midiendo la radiación incidente frente a la radiación liberada. Esto, pues como su nombre lo dice, es como los rayos X, ya que hay veces que uno no las alcanza a ver a simple vista, ya con esta prueba la puedes ver más a fondo, como ve que los rayos X lo puedes ver a través del cuerpo humano, cosas que no se perciben a la vista. Partículas magnéticas. Este es un tipo de prueba no destructiva, basada en el físico llamado magnetismo. Son utilizados pequeños trozos de partículas magnéticas donde se revela la presencia de discontinuidades en la superficie del metal. Líquido penetrantes. Apoyan el principio físico llamado capilaridad. Esta consiste en la aplicación de una solución con buenas características de penetración. Luego se aplica un líquido absorbente llamado revelador. Su color es diferente al líquido penetrante. Este absorberá el líquido que haya penetrado, revelando las hendiduras superficiales. Con esta prueba, siendo la más utilizada, podemos conseguir información sobre la condición superficial de material inspeccionado. Eso es lo de la inspección visual. Ahí tenemos dos imágenes. La primera imagen, esta viene siendo relevante a la prueba radiográfica. La prueba radiográfica. La segunda imagen que tenemos ahí, esa es prueba, inspección visual, ya que nada más queda ver y saber si está bien. Eso sería todo por nuestra parte.